En el vídeo de hoy vamos a ver por qué tirar a la gente por la ventana tiene nefastas consecuencias. No es solo ya el hecho de que te hayas cargado a alguien y tú vayas a la cárcel, pero en la Edad Moderna nos encontramos con que eso provocó 30 años de guerra. La defenestración de Praga fue el desencadenante de la famosa Guerra de los 30 años. Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años no se ve únicamente a que lanzaran unos tillos por una ventana, tiene más porqués como la cuestión religiosa y el contexto geopolítico, pero la mecha que prende todo es la defenestración. No nos adelantemos al hecho y veamos por qué tiran a 3 tillos por una ventana. Pero antes de comenzar tenemos que aclarar una serie de aspectos esenciales. ¿Qué diferencia existe entre una defenestración y el balconing? Es muy importante hacer esta diferenciación entre la defenestración y el balconing porque ya mismo empieza la temporada de balconing. Se abre la ventana a los saltos de fe y no quiero fallo alguno a la hora de diferenciarlo. La defenestración fue muy practicada en Praga para cualquier rebelión. El balconing es muy practicado por ingleses en Mallorca. La defenestración normalmente requiere del uso de una ventana. El balconing, como su propio nombre indica, es más de balcones. En la defenestración te empuja a otra persona. En el balconing te empuja la inteligencia y Dios. La defenestración tiene aura y el balconing no tiene nada. Bueno, pasemos ahora a ver por qué defenestra a varios tíos en Praga. Para entender por qué tiran estos tíos por la ventana, tenemos que entender varias cosas. El papel de Bohemia dentro de los territorios de las familias Burgos, la situación religiosa del territorio y las consecuencias del reconocimiento de Fernando de Estiria como nuevo rey de ese territorio. Bohemia es esto, ser un espacio perteneciente al Sacro Imperio Romano Germánico. Si tenemos en cuenta la importancia que suponía Bohemia para la dinastía de los Burgos, encontramos que constituía un pilar fundamental para la posición de la familia dentro del Sacro Imperio. Formaba buena parte de las bases del bando católico dentro del Sacro Imperio Romano Germánico y era parte importantísima de la barrera defensiva de Europa contra el Imperio de Arqueva, el Imperio Otomano. Un territorio de estas características era celosamente protegido y desde el primer cuarto del siglo XVII hasta 1740 vemos sentarse en su trono a los sucesivos herederos de la corona imperial. La situación en Bohemia no estaba muy católica, no solo porque había un gran número de protestantes, sino también por la inestabilidad que había en el territorio. En lo religioso tenía sus cosillas, pues estaba marcado por una notable división intelectual y espiritual, y arrastraba conflictos previos sobre la religiosidad. Ya en el siglo XV se vivió ampliamente el fenómeno de la herejía y rebelión husita, donde curiosamente tenemos la primera defenestración de Praga en 1419. En Praga es tradición defenestrar, con 4 defenestraciones, pero hoy nos vamos a centrar solo en la de 1618. A Carlos V y Fernando I eso de respetar a los protestantes no se le dio muy bien, teniendo líneas duras contra ellos. Pero desde Maximiliano II y su heredero, la política religiosa en Bohemia había tendido hacia cierto respeto a regañadientes, que culminó con la llamada Carta de Majestad de 1609, que fue otorgada por el emperador Rodolfo II. A ver, para que no os liéis, quien nos interesa en esta historia es Rodolfo II. Rodolfo II sucede a Maximiliano II, pero quedaros sobre todo con los nombres de ahora: Rodolfo II, este tillo de aquí, y Matías, este tillo de aquí, quien era rey de Bohemia. Pasemos a ver la carta. Esta carta de majestad permitía que los bohemios pudiesen practicar la religión protestante, establecía los llamados defensores de la fe para que garantizaran el equilibrio religioso e instituía una iglesia bohemia protestante. Pero esto fue un problema, se incumplía con el precepto de tal rey, tal religión, establecido por la Paz de Habsburgo de 1555, alcanzada entre Carlos V y el bando protestante de la Liga de Mascada. Es decir, si el príncipe era católico, la población debía ser católica, y si el príncipe era protestante, la población debía ser protestante. No se permitía otra confesionalidad, y lo que hace Rodolfo II es permitir la tolerancia tanto de católicos como protestantes, pese a ser él católico. Pero este no fue el único motivo. Otro de los motivos de la defenestración de Praga fue la sucesión del reino de Bohemia. Cuando muere Rodolfo II y se va para el Gulag, su hermano Matías se convierte en emperador en 1612. Sí, ese Matías que hemos señalado anteriormente. Rápidamente comenzaron las presiones, especialmente españolas, para convertir a Fernando de Estiria, primo de Matías y de Rodolfo, en nuevo rey de Bohemia. Este de aquí es Fernando. Fernando traía consigo una piedad y pasión contrarreformista que ya molestaba a sus primos austriacos. Fernando protestante no quería ni uno, siendo Fernando una persona que causaba pavor entre los protestantes, pues la política religiosa que aplicó en su ducado ya había obligado a muchos de los protestantes a huir a tierras bohemias, donde sí se les toleraba. Debido a las reticencias que estos hechos suscitaron en Matías, España acabó comprando en 1617 la aceptación de Fernando de Estiria como nuevo rey de romanos en Praga y Bratislava durante las dietas de Bohemia y Hungría. Además, a través de la renuncia de otros miembros de su familia, Fernando fue heredando y aglutinando un patrimonio territorial muy extenso en la frontera oriental del Sacro Imperio Romano Germánico. En todo territorio que tuviera Fernando iba a luchar contra el protestantismo, por lo que se caldeaba más el ambiente. Una
vez Fernando y su primillo Matías ya se habían consolidado en el poder, Fernando se dirigió a Viena a ver a su primillo, el Matías, dejando en Praga a 10 gobernadores católicos que impusieron una peligrosa política por orden de su nuevo rey Fernando. Instauraron un censor para controlar la imprenta, prohibieron usar fondos de los católicos para pagar a los ministros protestantes, se negaron a admitir a no católicos en cualquier puesto de la administración civil y prohibieron el culto protestante en varias ciudades. En resumen, la política de Fernando se dedicó a tocar los cojones a los protestantes, tratando de putearlos lo máximo posible. Esta medida, unida al exaltamiento de la fe protestante, que personajes como Jacobo I de Inglaterra y el elector del Palatinado se habían encargado generosamente de agrandar con el financiamiento de varias iglesias, convirtieron Bohemia en una olla a presión destinada a estallar en la defenestración de Praga. Y este era el caldo de cultivo en Bohemia momentos previos a lanzar a los tíos por la ventana. El camino a la revuelta comenzó a darse cuando los defensores de la fe convocaron la Dieta del Reino de Praga el 5 de marzo de 1618. Durante esta dieta, acordaron elevar una petición al emperador Matías para que obligase a su primo, Fernando, el rey de Bohemia, a cambiar la política religiosa que seguía en Bohemia. Al emperador le sudó la polla y los huevos y rechazó esta petición y ordenó que disolvieran la asamblea, cosa que hicieron tras acordar volver a reunirse el 21 de mayo de ese mismo año. El 23 de mayo recibieron una carta del Consejo de Regentes que ordenaba su dispersión de nuevo, así que, rabiosos por esta acción, se presentaron en el castillo de la ciudad. Se abría la ventana a la defenestración de Praga. En el castillo, los revoltosos arrojaron a los dos miembros del Consejo de Regentes y a su secretario por una ventana, en lo que era una clara reminiscencia de cómo comenzó la revolución husita. Sorprendentemente, estos tíos sobrevivieron. Milagrosamente, los tres salvaron la vida, supuestamente aterrizando sobre un montón de estiércol. Hay otros que dicen que por sus capas y cosas así se salvaron. Para los arrojados los salvó la Virgen y, si lo dicen ellos, pues habrá que creerles, no sé yo. A continuación establecieron los revoltosos un gobierno provisional de 36 directores que autorizaron el reclutamiento de un pequeño ejército. No tenían mucho dinero, por lo que no pudieron costear nada grande. Además, los revoltosos bohemios se lanzaron a buscar aliados, mandando cartas a enemigos tradicionales de los Habsburgos, como Holanda, Venecia, el elector del Palatinado, entre otros. Los católicos, por su parte, fueron vacilantes, pues la primera reacción del emperador Matías fue la de negociar con los sublevados, mientras estos buscaban darse de hostias con los católicos. Se lanzaron a la conquista de las dos Austrias, Lusacia, intentaron tomar la ciudad de Pilsen e incluso llegaron a asediar la propia Viena, aunque la derrota en la batalla de Zablati, sur de Bohemia, les disuadió de proseguir en su intento. Pero todo cambiará con la muerte del emperador Matías. La muerte del emperador Matías a comienzos de 1619 y la perspectiva de que Fernando pudiese heredar la corona imperial hizo que en julio la Dieta de la Corona de Bohemia firmase un pacto para crear una unión federal, a la que se añadirían las dietas de la Alta y la Baja Austria. En agosto, además, depusieron solemnemente a Fernando de Estiria y coronaron en su lugar a Federico, el elector del Palatinado. Así fue como, poco a poco, una revuelta ubicada en Bohemia pasó a ser un conflicto que tuvo un gran alcance y duración. Aunque los contemporáneos del momento no lo sabían, se estaban iniciando una guerra que nosotros conocemos hoy en día como la Guerra de los 30 años.